vidas, la alegre presencia del Señor. Somos la iglesia peregrina que Él fundó, somos un pueblo que camina sin cesar, entre cansancios y esperanzas hacia Dios, nuestro amigo Jesús nos llevará. Juntos cantando la alegría de vernos unidos en la fe y el amor, juntos sintiendo en nuestras vidas la alegre presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Hermanos, buenos días. Sed bienvenidos a la celebración de la Eucaristía de este martes de la 23ª semana del tiempo ordinario. Como siempre, también un saludo muy cordial y cercano a todos aquellos hermanos nuestros que a través de Canal 13 Televisión se unen a nosotros formando una sola familia en esta celebración. Vamos a comenzar también, como lo hacemos siempre, pidiendo perdón al Señor y acogiéndonos a su misericordia. Tú que ofreciste el perdón a Pedro arrepentido, Señor, ten piedad. Tú que prometiste el paraíso al buen ladrón, Cristo, ten piedad. Tú que perdonas a todo hombre que confía en tu misericordia, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que te has dignado redimirnos y has querido hacernos hijos tuyos, míranos siempre con amor de Padre y haz que cuantos creemos en Cristo, tu Hijo, alcancemos la libertad verdadera y la herencia eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los colosenses. Hermanos, ya que habéis aceptado a Cristo Jesús, el Señor, proceded unidos a Él, arraigados y edificados en Él, afianzándoos en la fe que os enseñaron y rebosando agradecimiento. Cuidado con que no os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana, fundadas en los elementos del mundo y no en Cristo. Porque en Él habita la plenitud de la divinidad corporalmente, y por Él, que es cabeza de todo principado y potestad, habéis obtenido vuestra plenitud. En Él habéis sido también circuncidados con una circuncisión no hecha por manos humanas mediante el despojo del cuerpo de carne, con la circuncisión de Cristo. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él, por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de los muertos. Y a vosotros, que estabais muertos por vuestros pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó con Él y nos perdonó todos los pecados. Canceló la nota de encargo que nos condenaba con sus cláusulas contrarias a nosotros. La quitó de en medio, clavándola en la cruz y destituyendo por medio de Cristo a las potestades y los principados, los exhibió en público espectáculo y los llevó cautivos a su cortejo. Palabra de Dios. El Señor es bueno con todos
El Señor es bueno con todos. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. El Señor es bueno con todos. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor es bueno con todos. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. El Señor es bueno contigo. Aleluya, aleluya, aleluya. Yo os he elegido del mundo, dice el Señor, para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. En aquellos días Jesús salió a la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió de entre ellos a 12, a los que también nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Simón llamado el Celote, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Después de bajar con ellos, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y una gran muchedumbre del pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Con qué cercanía y con qué cariño habla Pablo a los cristianos de Colosas, a los colosenses, en esta lectura primera que hoy hemos proclamado. ¿Y qué es lo que les dice? Primero empieza a darles ánimo. Ánimo porque se necesita fuerza y se necesita una fe profunda en la vida para seguir a Cristo. Y por eso empieza diciendo: vosotros que ya habéis aceptado a Cristo Jesús, proceded, uníos a Él, arraigados y edificados con Él, afianzados en la fe que os enseñaron y rebosando agradecimiento. Estas palabras que Pablo dirige a los colosenses tendrían también que resonar en nuestros propios corazones. Primero, porque hemos aceptado a Cristo, tenemos que vivir arraigados en Él y, como digo, afianzados en la fe que hemos recibido de nuestros predecesores. Pero no se queda solamente en eso, sino que les pone en alerta con algunas teorías que había en aquellos momentos y que trataban de confundir también, digamos, los fundamentos de la fe cristiana. Cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana. Estas mismas palabras también resuenan en la actualidad, porque a nosotros los cristianos, pues a veces nos dicen o incluso bromean o como que hacen chanza de nuestra fe. Pero todavía creéis en eso, pero todavía mantenéis esa fe
si eso está ya pasado de moda, si hoy lo único que vale y lo único que da prestigio es el dinero y es el poder y es el materialismo. No creáis en esas cosas. ¿Vosotros todavía creéis en eso? Pues sí, nosotros todavía creemos en eso. Y como dice Pablo, cuidado con que nadie os envuelva con teorías y con vanas seducciones de tradición humana. Como veis, ya se lo decía Pablo a los colosenses y es algo que a lo largo de toda la historia podemos decir que también nos ocurre a todos los cristianos de todas las épocas. Cuidado con las seducciones del mundo, cuidado con esas teorías que puedan envolvernos y apartarnos de la verdadera fe y de la unión con Cristo. Y a continuación, ¿qué es lo que nos dice Pablo? Si Cristo es la plenitud de la vida, vosotros, por seguir a Cristo, también habéis conseguido la plenitud. Y de eso tenemos que ser conscientes, de que la plenitud que Cristo nos ha ofrecido ha llegado hasta nosotros y por la fe precisamente también vivimos en plenitud. Por lo tanto, podemos decir que Cristo no solo es el punto de partida de nuestra vida, sino que es el camino que todos y cada uno de nosotros tenemos que recorrer para llegar a esa plenitud que el propio Jesús nos ha ofrecido. En Él habéis sido también circuncidados, no a la manera humana, sino por la circuncisión obtenida en Cristo. Por el bautismo, vuelve otra vez a decirnos, ahí es donde empezó todo. Por el bautismo fuisteis sepultados con Cristo y habéis resucitado con Él por la fe en la fuerza de Dios que lo resucitó de entre los muertos. Lo cantamos muchas veces, quien con Cristo ha muerto, con Cristo ha resucitado. Por el bautismo hemos sido sepultados al pecado y hemos renacido a una vida nueva que es la vida en Cristo. ¿Y todo eso por qué? Pues porque Cristo nos redimió de nuestros pecados dejándose crucificar, dejándose llevar a la cruz. Como veis, son una serie de ideas que deja Pablo a los colosenses, pero que siguen siendo de perfecta actualidad para todos y cada uno de nosotros, animándonos a seguir en la fe, no dejándonos envolver por falsas seducciones, como dice Pablo. Ser conscientes de que con el bautismo hemos muerto y resucitado, y al mismo tiempo que Él en la cruz ha liberado, nos ha limpiado de todos los pecados. En ese Cristo es en el que nosotros creemos y al que nosotros seguimos. Hermosas palabras las de Pablo a los colosenses. Y en el Evangelio, ¿qué es lo que nos está diciendo Lucas? En los primeros capítulos de su Evangelio nos dice primero que Jesús sube al monte a orar y allí está toda la noche. La necesidad de la oración, la prioridad de la oración en la vida del cristiano, porque Jesús, lo hemos visto en muchos momentos del Evangelio, se retira a orar. Para Él es necesario mantener esa intimidad con el Padre, mantener esa intimidad con Dios. Y antes de hacer cualquier cosa, que es lo que a continuación nos va a relatar Lucas, antes de cualquier cosa se entrega a la oración. Y está toda la noche, porque así dice Lucas, cuando se hizo de día, es decir, que estuvo toda la noche orando. Cuando se hizo de día, llamó a unos discípulos, de entre ellos eligió a 12, nos dice los nombres, los 12 apóstoles, que son precisamente la base y el fundamento de nuestra Iglesia. Los apóstoles, Jesús como cabeza, los apóstoles como el fundamento de la Iglesia. Y una vez que ha elegido a los 12, son como distintos círculos,
una vez que ha elegido a los 12, bajan a la llanura. Y en la llanura lo primero que hacen es reunirse con un grupo de discípulos. Es decir, Cristo, los apóstoles, los discípulos, que somos la Iglesia. Y una vez establecido eso, ¿qué es lo que ofrece Cristo, los apóstoles, la Iglesia al mundo, a la humanidad? La salvación, la curación, la sanación. Porque dice, se paró en una llanura con un grupo grande de discípulos y ahora viene la oferta a la humanidad. Y una gran muchedumbre del pueblo procedente de Judea, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, les ofrece precisamente el curarse de sus enfermedades. Los atormentados quedaban curados y toda la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Bueno, pues esa es, dicho con unas palabras tan sencillas como la que nos narra Lucas, es precisamente como esos 3 círculos que nos va a ofrecer a toda la humanidad la salvación. Cristo como cabeza, insisto en la necesidad de la oración, elección de los apóstoles, segundo círculo, tercer círculo, los discípulos, es decir, la Iglesia, y luego la muchedumbre, el resto que es la humanidad. Y a ellos les está ofreciendo la curación. Si antes os decía, comentando a San Pablo, que en ese Cristo que Él nos muestra es en el que nosotros creemos y al que seguimos, en el Evangelio se nos está diciendo, vosotros, nosotros, somos la Iglesia. Y estamos aquí en el mundo para ofrecer al mundo la salvación que nos ha traído Cristo. Para eso estamos. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿nos compromete de alguna manera el Evangelio para estar en el mundo dando testimonio de ese amor y de esa salvación? El ejemplo más claro lo hemos tenido estos días con la presencia del Papa en Colombia. Con qué fuerza, con qué convicción ha hablado de perdón, ha hablado de misericordia, ha hablado de paz, ha hablado de reconciliación. Con qué fuerza en los 10 o 12 discursos que ha tenido en estos días en Colombia. No le ha importado hablar a unos y a otros de reconciliación, de cómo con el perdón es como construimos la paz y cómo la venganza no llega a ningún sitio, sino que nos autodestruye. Bueno, pues esos testimonios que con esa fuerza está transmitiendo el Papa, podemos decir, vamos a coger nosotros también esas palabras. Vamos a convertirnos en instrumento de reconciliación y de paz para nuestros hermanos. Es verdad que tenemos un, círculo de actividad mucho más reducido, naturalmente. El Papa habla para todo el mundo, en este caso concreto hablaba para una nación como Colombia. Nosotros tenemos quizá nuestra familia, nuestro trabajo o nuestro ocio, nuestras relaciones humanas. Ahí es donde tenemos que ser también nosotros elementos o constructores de paz. Pues que el Señor nos ayude a vivir así el amor que hemos recibido del Padre y de Jesús, ese amor que verdaderamente nos transforma y nos hace llegar, como decía Pablo, a la plenitud. Que el Señor nos ayude a eso. Presentemos ahora nuestras plegarias a Dios el Padre, diciendo, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Por la Iglesia Católica,
y por las demás iglesias y grupos cristianos, haz, Señor, que en estos momentos de crisis y búsqueda sepamos hallar en la luz del Evangelio la fuente profunda de la renovación. Padre, escúchanos. Por los hombres y mujeres que se han alejado de la fe, haz, Señor, que el testimonio de los cristianos les lleve a encontrar de nuevo la vida y la salvación que tú les ofreces. Oremos unidos. Padre, escúchanos. Por los niños, haz, Señor, que crezcan sanos de alma y cuerpo, y que los mayores sepamos amarlos de verdad. Oremos unidos. Padre, escúchanos. Por las parejas y familias que viven en el desencanto de la rutina de los conflictos conyugales y de las tensiones interminables, haz, Señor, que encuentren en ti la fuerza y el impulso para ir hacia adelante y puedan recomponer la convivencia y el amor. Oremos unidos. Padre, escúchanos. Por nosotros y por nuestros familiares y amigos, haz, Señor, que sepamos seguir siendo sin miedo el camino que conduce a descubrir la inmensa alegría de tu presencia entre nosotros. Oremos unidos. Padre, escúchanos. Padre nuestro, que has revelado tu amor enviándonos a tu Hijo, para que los hombres se sientan llamados a la comunión de vida contigo, acoge la oración de tus hijos y llena el mundo con la luz de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Oh Dios, autor de la piedad sincera y de la paz, te pedimos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y nuestra unión se haga más fuerte por la participación en este sagrado misterio. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú eres el Dios vivo y verdadero. El universo está lleno de tu presencia, pero sobre todo has dejado la huella de tu gloria en el hombre creado a tu imagen. Tú lo llamas a cooperar con el trabajo cotidiano en el proyecto de la creación y le das tu espíritu para que sea artífice de justicia y de paz en Cristo, el hombre nuevo. Por eso, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos con alegría el himno de tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Y este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de estar aquí en tu presencia celebrando esta Eucaristía. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Recordamos especialmente en esta Eucaristía a nuestra hermana María Ángeles. A ella y a cuantos murieron en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y si veíamos en el Evangelio de hoy a Jesús orando en la montaña, pasando horas en oración para mantener esa intimidad con el Padre, con Dios, nosotros también estamos llamados a la oración. Y qué mejor que repetir una vez más la oración por excelencia, la que el propio Jesús nos enseñó. Vamos a hacerlo así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida
de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor sea siempre con vosotros. Démonos la paz como hermanos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén.
Oremos. Con tu palabra, Señor, y con tu pan del cielo, alimentas y vivificas a tus fieles. Concédenos que estos dones de tu Hijo nos aprovechen de tal modo que merezcamos participar siempre de su vida divina. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.